Hi, welcome to MedTalk by Medical Tourism. Join me as I talk to patients who have used our website to get in touch with doctors. We will hear about their procedures, their experience, and a couple of tips they offer us about medical tourism. Let us begin. Hola, buen día. Muchas gracias por compartir su testimonio el día de hoy. ¿Nos podría decir cuál es su nombre y dónde vive? Me llamo Sergio Valderas Chávez, ahorita vivo en la Ciudad de México. Mucho gusto, señor Sergio. Es un gusto tenerlo aquí. Cuéntenos, por favor, por qué decidió viajar a México para acudir con el doctor. Lo que pasa es que yo tuve una infección en un pie. En el lugar donde yo vivía antes, en la isla de Cozumel, no hay especialistas. Entonces decidí venir a la Ciudad de México porque aquí hay más opciones de conseguir doctor con la especialidad que me pedían. Pienso que es genial que haya tenido la flexibilidad de viajar para encontrar al especialista adecuado. Esto es lo que llamamos nosotros un viaje de turismo médico o viaje médico, donde las personas buscan atención médica de alta calidad en otras ciudades o otros países. Nosotros es en lo que nos enfocamos, en estar proporcionando esta información para que ustedes, cuando busquen en internet opciones que están fuera de su país, puedan encontrar los mejores doctores y tener pues el mejor cuidado posible. Cuéntenos, por favor, cómo le fue con su experiencia cuando llegó con el doctor por primera vez. Muy buena, porque el trato del doctor y la gente que trabaja ahí también en la clínica son muy atentos. El doctor rápidamente me empezó a revisar el pie y él me dio un diagnóstico muy rápido y eficaz. Por eso sigo con él atendiéndome. Me alegra mucho escuchar que tuvo una experiencia positiva con el doctor Espinosa. Es muy importante sentirse en muy buenas manos. Por experiencia le digo, cuando uno hace clic con el doctor, hace el proceso mucho más fácil y más cuando se trata de salud. Es importante sentirse bien con el doctor. En mi experiencia, que he estado platicando con otros pacientes, cuando hacen clic con el doctor, todo el proceso se hace más fácil. Y en temas de salud, pues ni se diga. ¿Qué procedimiento se realizó? Para empezar, pues acudí a una cita con el doctor Andrés Espinosa Morales. Al revisarme, me confirmó que ya tenía pie de charcot y también tenía una infección muy grande en un dedo del pie izquierdo, muy fuerte. Había dos opciones. La primera opción era atenderme de inmediato para ver qué posibilidad había de salvar mi pie y solo amputarme el dedo, o dependiendo de la revisión que me hiciera en el quirófano. Ya al ingresar al quirófano, pues él me revisó y vio la posibilidad de que con solo amputar el dedo se salvaría la otra parte de mi pie, y afortunadamente pues todo salió bien. Sí perdí un dedo, pero mi pie lo sigo conservando, puedo caminar. En 2 meses seguí las instrucciones, me mandó medicamentos, unas inyecciones, después pastillas, y pues en 2 meses se cerró la herida que tenía al momento de amputarme el dedo. La herida cerró muy rápido, entonces pues hasta la fecha sigo conservando mi pie y pues todo salió bien gracias a la revisión que me hizo en el quirófano y que me atendieron en el hospital, en la clínica, me atendieron de inmediato. Qué bueno que el doctor pudo actuar rápido para salvar su pie y que tuvo tan buena recuperación. ¿Y cómo sintió usted que fue el seguimiento por parte del doctor ya al finalizar la primera etapa? Fue muy eficaz, siempre estuvo supervisándome, siempre estuvo checándome cómo seguía, cómo estaba, mandándome lo que él estaba seguro de que era pues la medicina o el tratamiento que debería de seguir, pero sí fue muy eficaz. If you're traveling for medical tourism and need accommodation, transportation, or a guided tour, visit the service section on our website, where you will find the best options we found for you. Follow the link on the description and start planning your medical trip today. Me da mucho gusto escuchar que su experiencia haya sido excelente con el trato que recibió post su cirugía. ¿Tiene algún comentario o algo adicional que le gustaría agregar sobre el doctor? Pues más que nada agradecerle al doctor Andrés por la atención que me brindó. Fue muy eficaz, muy atenta, muy efectiva, porque ya me habían diagnosticado que el pie me lo iban a amputar y aquí todavía sigo conservando mi pie y estoy pues bastante bien. A la gente que trabaja ahí con él igual, recepción, auxiliares, enfermeras, todos muy atentos, muy buen servicio. Más que nada agradecerles lo que hicieron por mi salud y recomendar ampliamente al doctor y a la clínica. Le agradezco mucho el tiempo que se tomó para tener esta plática conmigo. Este tipo de pláticas es de mucha utilidad, ya que gente está muy nerviosa por su procedimiento o le da miedo o nervio ir con el doctor, y escuchar comentarios o anécdotas como la suya le ayudan a tomar una decisión oportuna y poder ir a atenderse a tiempo. Siempre recuerda revisar muy bien que tu doctor cuente con los requerimientos necesarios para poder hacerte el tratamiento que necesitas. Hasta luego y gracias por escuchar.
Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.